Decisión 2014. De vuelta con Decisión 2014, cada gobierno al iniciar propone inversiones a 5 años, de acuerdo a lo que se les permite el presupuesto, generalmente en base a la capacidad de pago del país. Pero como nos explica Carlos Somoza, en la administración Martinelli la realización de tantas obras y la forma en la que se han otorgado los contratos representa una deuda de más de 4.600 balboas para cada panameño, así sea un recién nacido. Cada panameño, así sea un recién nacido, carga sobre sus hombros más de $4.600 de la deuda pública del país, y la cifra va en aumento. El dinero que se pide prestado más temprano o más tarde lo tendremos que pagar todos los panameños. Según cifras oficiales, al 30 de abril de este año, debemos $15.504 millones. Con esta cantidad, se hubiese podido costear 3 ampliaciones como la que actualmente se realiza en el Canal de Panamá. La cifra es alta y ha encendido la luz de alarma de varios expertos. Este gobierno se ha dado a la tarea... Francisco Bustamante es economista y fue especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Él dice que también la deuda privada se ha disparado. Es claramente de que hay una contracción, hay una reducción del ritmo de crecimiento. Algunos colegas lo calculan en 8%, imagínate. Estás diciendo que vas a tener una caída de más del 20% de la tasa de crecimiento. Pero como estaba tan alta, diríamos entre comillas, artificialmente alta, ese 20% todavía te deja en un nivel de 8, que es una excelente tasa de crecimiento en la economía. También hay otro elemento, algunos sectores están sufriendo más que otros. El transporte de carga a través del canal es uno, la zona libre es otro. Para ilustrar el crecimiento de la deuda, veamos esta gráfica. En 2009, cuando inició la administración Martinelli, la deuda era de $10.642 millones y ahora son 4.861 millones más. Es decir, en promedio, nos hemos endeudado $1.215 millones por año. Las autoridades afirman que este nivel de endeudamiento se sostiene gracias al crecimiento de la economía y que a su vez las obras que son financiadas en base a este crédito dinamizan la misma economía. Pero este crecimiento no es sostenible de forma indefinida en el tiempo, y cuando el actual ciclo de crecimiento de la economía comienza a declinar, la proporción que el llamado servicio de la deuda ocupe en los ingresos del Estado aumentará y puede llegar a crear una peligrosa estrechez en las finanzas públicas. Definitivamente que la desaceleración que estamos viendo apunta en esa dirección que muchos hemos dicho, que la tasa de crecimiento indefinidamente alta como la hemos tenido es insostenible. Si bien el endeudamiento es el más alto de la historia, todavía está a un nivel manejable. La deuda pública representa el 40% del Producto Interno Bruto. En otras palabras, de cada $10 que gana Panamá, usa 4 para pagar deuda. La economista Luisa Turola trabajó en el modelo económico del país a principios de los años 90. Ella advierte que el crecimiento ahora es más moderado y eso envía un mensaje de prudencia. Y este año se espera también una ejecución de inversión mucho más alta que el año pasado. Pudiera ser como unos 500 millones más. Ahora bien, es importante señalar que las instituciones que tenemos, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, tienen la capacidad y el deber institucional de usar también el freno cuando la situación así lo exige. Lo que Panamá no puede hacer es pasarse de la raya en cuanto al endeudamiento, y la raya es precisamente el 40% mencionado anteriormente. Según Turola, también se debe bajar el nivel de confrontaciones sociales. Tiene que bajar el clima de confrontaciones, no son saludables para la economía. Es muy importante que los diferentes grupos puedan conciliar posiciones, por lo tanto, es deber del gobierno tener los canales de participación abiertos en lo que se refiere a los procesos de toma de decisión que afectan. A principios de la década del 80, Panamá cayó en default, es decir, no podía pagar sus deudas. A principios de la del 2000, el crecimiento económico era inferior al 1%. Estos son escenarios que nadie quiere que se repitan, por lo que es necesario administrar bien
las vacas gordas. Domingo La Torraca fue viceministro de Economía en tiempos de vacas flacas. Él sostiene que los ingresos del Estado se han triplicado y el canal está aportando como nunca, pero es necesaria total transparencia. La preocupación tiene que estar presente y las autoridades tienen que entender que a mayor transparencia, menor suspicacia. El otro gran peligro es que con el ritmo de gastos que lleva el sector público, por ejemplo, los incrementos en la planilla del Estado, los gastos de funcionamiento y operación y el incremento de los subsidios que se otorgan a la población, al transporte, electricidad, etc., Panamá puede llegar a tener una estrechez financiera en el corto plazo. Un crecimiento inferior al de 2 dígitos de hace un par de años nos afectará. Nos hemos mal acostumbrado tal vez a crecer a 10%, pero un crecimiento de 5 o 6% sería muy bueno mantenerlo y te permite continuar robusteciendo el sector público, el sector productivo y siendo Panamá un imán de inversiones y al mismo tiempo el sector público se mantiene también robusto, se mantiene fuerte y con capacidad de hacerle frente a los gastos y sus obligaciones de financiamiento. En el quinquenio del presidente Ernesto Pérez Valladares se ejecutaron 3.068 millones de dólares en obras. En el quinquenio de Mireya Moscoso se ejecutaron 3.701 millones. En el quinquenio de Martín Torrijos se ejecutaron 6.007 millones. Mientras que en los primeros 2 años de Ricardo Martinelli, la cifra subió a 6.311 millones de dólares. Hay que tener cuidado. Si bien es cierto que hay un efecto especial que no se da en los otros periodos, hay que tener cuidado, ver lo que ocurre en el entorno, cómo se van a comportar los distintos sectores. Todos los políticos están pensando en las próximas elecciones y van a gastar de acuerdo a ver cómo se permanecen en el poder, lo cual lo entiendo. No lo justifico, pero lo entiendo que es lo que más probablemente pueda suceder. Pedirle cuentas al gobierno, que cada dólar de deuda se refleje en una solución, en algo que le va a mejorar la vida a los panameños. La magnitud de los recursos que orienta el Estado a la inversión pública es enorme en este quinquenio. Algunos especialistas advierten de la posibilidad de un fenómeno de recalentamiento del que también hay que cuidarse. No hay que olvidar tampoco que Panamá sigue entre los 20 países del mundo con la peor distribución de los ingresos, lo que significa que el multimillonario proceso de endeudamiento que realiza el Estado no necesariamente contribuye a mejorar la situación de los sectores más pobres y vulnerables del país. Bien, recuerden que puede escribirnos y opinar sobre el tema que acabamos de abordar, sobre las contrataciones directas y la deuda pública. Compartiremos su opinión, como siempre, con todos. Para eso le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que estas obras abaratarán el costo de la vida de los ciudadanos? Déjenos conocer su opinión vía Twitter usando el hashtag Decisión 2014, pegadito. Bien, amigos, hay muchas dudas sobre el manejo de las finanzas del Estado, sobre todo si se trata de contrataciones públicas. Tanto las contrataciones directas como la negociación de adendas a los contratos y los llamados llave en mano son procesos a los que solo se debe recurrir en casos debidamente sustentados. Pero como nos dice Elizabeth González, durante la actual administración, la excepción se ha convertido en regla. Sin lugar a dudas, en los últimos años, en la ciudad de Panamá solo basta con salir a las calles para darse cuenta del desarrollo físico que muestra el país. El gobierno argumenta que todo se debe a las grandes inversiones hechas bajo la administración del presidente Martinelli, incluyendo los megaproyectos, al punto que funcionarios han llegado a comparar a Panamá con Dubái. Para John Bennett, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Panamá sí ha crecido y según él, mucho se debe a lo que el actual gobierno se ha atrevido a hacer. En Panamá todos estamos conscientes, creo yo, deberíamos estar conscientes, que es un país que está en un pleno desarrollo, hay un crecimiento tremendo. Sin embargo, ¿bajo qué costo se ha logrado el citado desarrollo? Según se cree, mucho tiene que ver con el manejo de las contrataciones públicas, en donde las contrataciones directas, abreviadas y los procedimientos excepcionales son ahora de los más utilizados. Cuando son excepciones, entonces uno gana tiempo, pero estos son excepciones. La regla debe ser que siempre debe haber licitación pública y que haya la mayor competencia posible.
La contratación directa es un mecanismo legalmente establecido para casos de urgencia notoria o de único proveedor, pero que también conlleva desventajas. Con la contratación directa normalmente recibimos siempre bienes y servicios más caros. También se puede prestar a esquemas irregulares que no son deseables en la contratación pública y siempre me va a inhibir mejorar la calidad de los productos, porque a veces contratando a uno no me entero de que hay otros servicios o productos que son mucho mejores. Son precisamente los sobrecostos los que más preocupan, porque se presume que de allí es de donde sale el pago de las llamadas coimas o comisiones. La empresa beneficiada con la contratación directa gana más dinero que lo que ganaría una competencia y además de eso, generalmente o siempre prácticamente, el Estado pierde más dinero porque esa empresa parte de los dineros adicionales que cobra por no ir a competencia se lo da a los propios funcionarios. Para el ex contralor de la República, Alvin Widen, lo que más despierta suspicacia es que, según él, las empresas estadounidenses ya casi no tienen negocios con el gobierno. Las empresas americanas, fíjese usted que han desaparecido del escenario de las licitaciones panameñas. Están usando países como Brasil y México, en donde la coima es la generalidad. La ley norteamericana es muy estricta, o sea que las empresas norteamericanas están restringidas en cuanto a realizar pagos irregulares, en cuanto hay una ley de anticorrupción. Si vemos en los proyectos de infraestructura pública, muy pocas empresas norteamericanas han licitado. Sería interesante saber por qué. El gobierno de los Estados Unidos tiene la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que en su punto sobre penalidades fija multas que incluyen hasta un máximo de $100,000 o pena de prisión de hasta 5 años o ambas. De hecho, existe el precedente de que en 1997 el gobierno panameño adjudicó a la empresa estadounidense Ports Engineering Consultant Corporation, PEC, una concesión a 20 años en forma directa. En los Estados Unidos hubo condena por este caso, pero en Panamá se cerró. Aquí todos fueron sobreseídos, ninguno ha sido investigado, el caso ha sido cerrado. En un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, consta que Charles Paul Edward Jumet fue sentenciado a 87 meses en prisión por pagar sobornos a exfuncionarios del gobierno de Panamá para lograr que se le otorgaran contratos marítimos. Jumet se declaró culpable el 13 de noviembre de 2009 de conspiración para violar la ley. Jumet fue condenado en Estados Unidos por casualmente violar la ley de transparencia de los Estados Unidos que le exige a sus ciudadanos cuando iban al extranjero a tener un comportamiento ético, a ser honestos, a no dar coimas a funcionarios. John Bennett tiene una empresa que hace licitaciones y sabe que la tentación de recurrir a la coima no solo se le presenta a grandes transnacionales. Nosotros hemos visto casos, pero es tan difícil que uno no puede ni siquiera acusarlo porque no hay manera. No, eso se hace con mucha inteligencia. No, nunca te lo dicen directo. Te dan alguna indirecta. Al buen entendedor. Si tú te quejas, me entendiste mal. No se me ocurriría jamás ofrecerte semejante cosa. Y ahí quedó todo. O lo contrario. TVN Investiga solo tuvo acceso a cifras estadísticas que reflejan, por un lado, los actos públicos adjudicados en los últimos 6 años y, por el otro, los 3 primeros meses de este año bajo la administración Martinelli. Haciendo una comparación de estos datos, en los últimos 6 años la licitación por mejor valor fue de 24%, pero en los primeros 3 meses de este año bajó a 7%. En los últimos 6 años, la licitación pública marcó 21%, pero en los 3 primeros meses bajó a 8%. En los últimos 6 años, las licitaciones abreviadas o acortadas por mejor valor marcaron 12%, pero en el primer trimestre de este año, 2013, subieron a 27%. Mientras que en los últimos 6 años solo se recurrió a la licitación abreviada por precio en un 5% y en el primer trimestre del año subió a 14%. Es decir, en el primer trimestre de 2013 se evidencia una abreviación de los procesos y un incremento sustancial de los montos contratados.
En cuanto a los procesos excepcionales, en los últimos 6 años totalizó 9% y en solo los 3 primeros meses de este año marcó 5%. Es decir, que en solo 3 meses se contrató una cifra solo 4 puntos menos que el total en 6 años. Otro detalle es que el gobierno de Martinelli en sus primeros 2 años y medio de gestión adjudicó mediante procesos excepcionales 638.2 millones en 6.843 actos públicos. Hay una tentación de facilitar y apurar el trabajo, particularmente con este tema que tenemos todos. Sabemos que los gobiernos tienen un periodo de tiempo y que tienen que trabajar dentro de su periodo, porque está la pugna esa que hay entre la necesidad de reelegirse y... Pero también hay preocupación por las adendas, que son adiciones o anexos a contratos de situaciones que no estaban previstas, pero que generalmente afectan el costo final de una obra y que, según se advierte, se presta para corrupción. Un caso que algunos califican como irregular son las adendas que se dieron para las construcciones de las cintas costeras 2 y 3. El contrato de la cinta costera en el gobierno de Martín Torrijos terminó y la cinta costera se terminó. ¿Qué hizo Martinelli y su ministro de Obras Públicas? Para dárselo a Odebrecht, entonces le hicieron una adenda a un contrato terminado, que fue cinta costera 2. Y cuando van a cinta costera 3, hacen otra adenda a un contrato terminado para burlar también la licitación, bajo la excusa de que este era el mismo contratista que había hecho el primer contrato cinta costera 1. Por lo general, lo lógico es que quien está haciendo el trabajo, tú lo contrates, especialmente si estás en una situación de urgencia. Pero eso nos retrotrae y regresamos al famoso, lo que dije antes, ¿no? A la necesidad de la transparencia, a la necesidad del control y la rendición de cuentas. Una de las desventajas reportadas es que las empresas fijan sus precios sin competencia, pero según dicen, aceptar las adendas no es una obligación del Estado. 4 adendas mandó un ministro de Mireya Moscoso del Puente Centenario y resultó que las 4 adendas tenían los precios terriblemente inflados. Yo las rechacé las 4. Me llamó el nuevo ministro de Obras Públicas y me dice, mira, estos señores se van. Digo, bueno, que se vayan pues. Y aplicaremos la fianza. La adenda puede prestarse para temas irregulares o para temas donde puede haber terreno fértil para la corrupción. Entonces, el gobierno puede ser firme en no dar adendas, no hay obligación de dar las adendas. Las adendas solamente se deben dar cuando hay imprevistos que ni el gobierno ni el contratista pudo haber proyectado. Otra de las modalidades legalmente establecidas, pero que en vez de excepción se ha convertido en la norma, es el llamado llave en mano, para proyectos supuestamente urgentes en el que una empresa costea toda la obra y el gobierno le paga cuando está terminada. Por ejemplo, en el caso de Amador, el proyecto totalmente lo va a financiar la empresa privada, la empresa ganadora, y se va a hacer un solo pago al final del proyecto. Pero al llave en mano se le apuntan más desventajas que beneficios. Nosotros tenemos deuda pública al 5 o 6%, 4%. En los llave en mano, como no es deuda pública, es la deuda que hace el contratista con un banco y él se la traspasa, se la traslada al gobierno. Entonces el interés es de 7, 8%. Imagínense ustedes la diferencia de costo que tiene un llave en mano. El llave en mano me encarece los proyectos, reduce la competencia, me hace más caro el financiamiento y la deuda no la reduce. Así que al final el llave en mano tiene más desventajas que ventajas. Yo sí no creo que debe convertirse esto en lo normal, en que ya esto es la norma. Yo creo que debe llegar un momento en que las cosas se van estabilizando y vamos encontrando la manera de hacer las cosas por la vía regular y dejar las llaves en mano y las contrataciones directas para los casos de urgencia verdaderas, ¿no? Una de las principales quejas con la administración Martinelli es que la deuda de los llave en mano no se suma en la actual deuda pública y por lo tanto no se incluye en el déficit fiscal, importante para evaluar la salud de las finanzas públicas. Sus críticos argumentan que si bien no se hace desembolso inmediatamente, es algo que tarde o temprano se tendrá que pagar. Es decir, el hecho de que se tenga crédito no significa que no se deba. Por parte del gobierno no se quiso participar en este reportaje. Importante, la periodista Elizabeth González pidió entrevista al ministro de Economía, Frank de Lima,
pero no recibió respuesta. Posteriormente se le envió varios mensajes vía Twitter, pero el funcionario no atendió. Bien, avanzamos y uno de los escándalos más recientes de esta administración son los 450.000 balboas otorgados de forma directa por la Defensoría del Pueblo. Un primer contrato por 250.000 a Imaginarium S.A. para la confección de una página web y un logo, y el segundo por 200.000 para la capacitación de personal en atención al cliente a la empresa Enavant S.A. Los representantes de ambas empresas son madre e hijo. Vamos a dar respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Cree usted que estas obras abaratarán el costo de la vida de los ciudadanos? Vamos a revisar esos mensajes que nos han escrito a través de nuestra cuenta de Twitter. Son realizadas para mejorar en ciertos sectores y sus costos se trasladan a todos los demás. No abaratarán el costo de la vida, escribe Solt Dicont. Beto Jimca dice, no proyectos llave en mano, los termina pagando el contribuyente con impuestos. Un presupuesto comprometido genera más impuestos. Bien, Dani Cajol dice, al contrario, no se la incrementará, no dudo que haya aumento de impuestos para poder pagarlas. Bien, así hacemos otra pausa. Cuando volvemos tenemos más en este especial de Decisión 2014. Al volver, un apagón nacional sin explicaciones, falta de planificación y cuestionadas concesiones en el sector energético. Es por qué ha habido tanto retraso en la entrada de nuevas fuentes a la red. También, ¿qué dicen las redes sociales? Hemos recibido sus inquietudes y opiniones. La compartiremos con ustedes. Y estamos viendo que se nos avecina un problema grave. Además, promesas incumplidas. Analizamos el sospechoso retraso de la construcción de 5 hospitales. Decisión 2014.